Soy de Sonora, soy del norte. De Sonora, del norte. Bueno, va a estar el desierto de Sonora, ¿no? Muy aquí en la conocido. frontera. Bienvenida a esos intercambios nos enaltecen, nos alimentan mucho. Cierre, Gabriela, que dale. Bueno, chicos, pues vamos a hacer como la pequeña introducción. Ahora 8 días tuvimos una sesión muy bonita que fue presentarnos y presentar esta materia. Y presentar esta materia es presentar la pertinencia de la ética para los profesionales. Y presentaba yo una dinámica. Primero, yo soy profesor también de competencias comunicativas y he tenido el maravilloso gusto y halaga mi espíritu en haber tenido algunos de ustedes como mis estudiosos. Y son estudiosos porque yo les digo siempre, Gabriela y Ana María, que yo no quiero estudiantes, a los que están ahora apenas entrando. A mí no me gustan los estudiantes, no. Yo quiero es estudiosos. Eso es una diferencia. Es que a las universidades entra mucho estudiante. Estudiante es el que tiene un carnet y dice que es estudiante. Estudioso es el que le dedica la energía, las pulsiones espirituales, el tiempo, su dinero, su interés, su desvelo, el que sabe a qué le tiene hipotecada su alma. Y les digo otra cosa, yo no les vengo a dar clases, porque clases, pues, que le den clases los de Pilates. Yo vengo yo espero que ustedes traen su luz, su entusiasmo, su energía y su sabiduría, y que la compartan conmigo y con los demás compañeros y hagamos un ejercicio dialéctico, que es lo que ha hecho toda la vida la humanidad en los procesos de aprendizaje, y es construir colectivamente saberes. Y en esa perspectiva les decía, no tengo libros. Pues bueno, y les decía, bueno, si quieren les muestro mi biblioteca. Y no tengo en la biblioteca un manual de ética. No tengo, y es en todo el cuadrado mi biblioteca. Y arriba, abajo, en los cajones. No tengo un libro de ética, pero todos me llevan a la ética. ¿Qué problema? Entonces, no tenemos hoja de ruta, pero tenemos un camino. Quiero que recorramos ese camino juntos. Vamos a caminar ese camino juntos. Hay unos que saben más y nos pueden llevar de la mano, muy seguramente, para que no nos perdamos en unos berenjenales. Listo. En esos desiertos que a veces se convierten las faenas del espíritu, las aventuras del conocimiento. Y les digo otra cosa, yo no quiero gente que venga a un salón, porque así estemos en la virtualidad, esto sigue siendo como un salón, un espacio. No, nosotros estamos en un campo, porque uno no aprende en un salón, uno aprende en un campo, la vida es un campo donde usted se encuentra con lecturas, con sonidos, con personas, con música, con cine, con obras escultóricas, con la pictórica, con la historia, con la psicología, con todo que le habla, que lo llena. Usted lee en gente, usted lee en las noticias, usted lee en la televisión que ve, usted lee en las películas, usted lee en muchas partes, entonces ese conocimiento se desarrolla en un campo y yo he denominado, y los invito siempre, ¿me puede decir, Silvana, a dónde los invito? No le entiendo, profe. Imagino que al aprendizaje, al conocimiento.
Silvana, que fue estudiante mía, siempre los he invitado. Carlos Andrés fue estudiante mío, ¿o no? Sí, profe. ¿A dónde los he invitado yo? Al campo del conocimiento, profe. Al campo de entrenamiento del espíritu y del carácter. Ojo, siempre les alego eso. Ustedes no están en un salón, ustedes están en el campo de entrenamiento del espíritu y del carácter. Quiero que sea su profesor para que ustedes en ese campo puedan no aprender cosas y que venga alguien y que les llene allá como si fueran un tacho vacío, no, sino que ustedes y yo podamos hacer unos ejercicios juntos para que esos saberes, esos conocimientos los podamos utilizar en el ejercicio de nuestra profesión. Algunos que van abogados, algunos licenciados, ingenieros de sistemas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces se trata de hacer del salón un campo de entrenamiento del espíritu y del carácter. ¿Por qué campo? Ya les dije, ¿por qué entrenamiento? Porque es un saber siempre para la vida. ¿Y cuál espíritu espera uno tener acá? No el espíritu del hombre o la mujer que viene a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, un jueves, a hacer así como el muñequito del taxi. Ah, sí. Esos hombres y esas mujeres aquí no creo que... Hombres y mujeres que tengan el espíritu activado por la pregunta, la indagación, por el hábito de la comprensión, del hábito analítico, el hábito crítico, hábito. Recuerden que pongo la palabra hábito. Es un hábito estar atentos, pero no estar oyendo como el muñequito del taxi, sino estar críticamente atentos, con la escucha activa. No hay otra forma en que abordemos la ética. Y les insisto hasta el cansancio, abran las cámaras porque la ética es una reflexión que la humanidad se ha hecho siempre de cara a ellos mismos. No es allá detrás de las cámaras. Abran las cámaras. El señor Sergio, Álvaro, John, Diego, Johan Sebastián, no está registrando bien. Tenga pendiente que dónde está mirando. Eso tiene un visorcito, sea un teléfono de estos, ¿sí? O sea un equipo, tiene un visor y usted se ve ahí. Mírese cómo está registrando. ¿Qué vas a estudiar, Johan? ¿Qué está estudiando? Es que no tiene ni pilas para aprender el audio. ¿Qué está estudiando, Johan? Lo que pasa es que el internet está lento, entonces por eso me demoré en desbloquear el audio. Estoy estudiando Derecho. Derecho. Los hombres y mujeres de derecho tienen que saber que a partir del año entrante todo el sistema es oral. Y el juez le va a decir, y el fiscal, la Cámara, doctora Silviana, hable claro. Es un asunto ético cuando usted habla y se percata, sea persona, se asegura de ser comprendido. Y porque unos van a hablar entonces en una audiencia, el señor, sí, no le entendí, no es que me tiene que entender porque es el libre desarrollo de mi persona, ¿cierto? No le entiendo. No es que yo hablo así, señor, no le entiendo. Tenemos que entendernos. Y los que van a ser abogados, ojo con eso, porque el sistema todo va a ser oral. Y ustedes siempre van a decir,
Habla la representante de este señor, la abogada Gabriela de la Rosa Valenzuela. Su señoría, con todo respeto, quiero y hablar con seguridad, con respeto, porque usted no tiene por qué ir a decirle, oiga, mi cuate, que juez, no, su señoría. No, es que ese man es igual a mí. Por ejemplo, hay unos estudiantes que dicen, muy rebelde, no, es que ese man es igual a mí. ¿Yo por qué lo voy a tratar de su señoría? Pues, ¿cómo le parece que aquí y en cualquier parte un juez está investido de agente de justicia? ¿Sabe qué significa justicia? Entonces esas rebeldías a veces, no, profe, ¿sabe qué? Tuve un grupo, Diego Alejandro, no se ve, ¿qué le pasaría ahí? Profe, es que a mí no me gusta que me vean, y yo, se me sale. Profe, buenas No, yo noches. no puedo hacer eso. Se me sale porque este es mi grupo. Dígame, compañero. Diego, dímelo. Pero eso no fue en esta universidad. Dieguito, ¿qué quieres decir? No, profe, es que se ve la cámara como blanco, estoy acá conectado. Ah, pero estás bien. Ah, bueno, pero ahí se te ve bien, Diego. Todo está Ok, bien. ok, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, como el sistema todo va a ser así, es muy importante que ustedes aprendan a manejar esos medios. Y otra cosa, muchachos, ojo que viene también en la modalidad de virtual, cursos, semestres. No sabemos la pandemia hasta dónde nos vaya a llegar, muchachos. Y, por ejemplo, les voy a decir, aprendan a no estar como Julián Arenas, que ha movido ese celular o no sé qué tiene allá, como si fuera un niño chiquito. Y no se le ve nada. Él no sabe que tiene atrás un contraluz que no permite que registre, que se vea. Entonces, hay otros que entonces sacan la cara y, bueno, sí, y uno no le ve nada. Otros que, ah, sí, profe, claro, aquí estoy. Y entiendes que, vea, entonces ahí no se le ve nada. El registro, ustedes, si van a ser abogados, es muy importante, pero si van a ser contadores, licenciados, ingenieros, cualquier cosa, muchachos, es estar seguro y consciente de lo que está haciendo. En este momento yo tengo que estar consciente de a quién tengo como mis interlocutores ahí. Tengo a Johan Sebastián, está Ana María, aparece Julián Echeverry, en esta esquina está Silviana, pero también me veo yo acá, que esté cierto, aquí cuando me retiro a veces me retiro un poquito, muevo el visor y tranquilamente ustedes me están oyendo. ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Están oyendo? Entonces, Sí, profe. hay que aprender porque muchos tienen desconfianza que el computador no los oye. Entonces le pueden, sí, profe, aquí estoy. No, vea. ¿Me oyeron? Sí, bien. Y profesor, no, para decirle que... Tranquilos. Aquí donde estoy, los veo, me ven, yo sé cómo estoy allá y miro al visor, miro el visor, acá donde estoy. Cuando miro el visor, ustedes saben que lo estoy viendo, ¿cierto? Me estoy dirigiendo, eso se llama contacto visual. No crean que es un asunto meramente técnico, es también ético. Porque es decir, yo me apersono de lo que digo y ante quién. Yo estoy hablando, pero tengo la seguridad y la ética de tener a un interlocutor que me vale todo mi afecto. Por eso tengo contacto visual. Entonces uno se ponen a hablar. Me contaron unos profesores, se ponen a mirar por el otro. Bueno, muchachos, entonces venimos, hermano, aquí a ver lo que tiene que ver con... Y ellos se rascan, vea, haga de cuenta, no, y mirando por otro lado. El estudiante está ahí. El estudiante, ustedes, cuando yo los miro, ustedes sienten que yo los estoy mirando. Y me alejo
para ampliar el campo visual de ustedes. ¿Me están oyendo perfectamente? Hoy tenemos una tarea dentro de la línea metodológica que yo les propuse, y es hacer una reflexión colectiva y en el foro, participar en el foro que hay en el ABA sobre las palabras de un abogado que yo las traje aquí porque es un abogado muy importante. Y la mayoría de ustedes van a ser abogados, y si no van a ser abogados, también vamos a traer algunas expresiones sobre la ética de otros profesionales, de ingenieros de sistemas, por ejemplo. Y este abogado dice que, bueno, dijo unas cosas. Ustedes ahorita nos recuerdan qué fue lo que dijo. Siendo él tan importante y andando siempre, como dicen los abuelos, tan atalajado, oiga, bien tieso y bien majo. Esa ropa que usan esos profesionales valen, hombre, lo que valen todos mis pobres libros, que son todos de cultura popular. ¿Cómo les parece? Esos hombres se convierten, y Ana María se ríe, lo más de linda allá, se convierten, como salen tanto en la televisión, como registran tanto, como están tan expuestos representando los intereses, los grandes intereses de este país o de personas muy importantes en este país, también pasa en México y en todos los rincones del universo, se convierten en referentes, en profesores de referencia. ¿Quiénes están estudiando acá sistemas? Levanten la mano. Ninguno. Bueno, cuando uno habla con un estudiante de sistemas, todos quieren ser un Zuckerberg. Claro, claro, todos quieren. Y todos quieren tener el éxito de Amazon. Claro, todos quieren. Porque hay referentes para esto, ¿cierto? Profe, y la plática de Bill Gates. Y la Bill Gates, y la inteligencia. No, y el corazón que tiene Bill Gates. Bueno, lo mismo sucede con los abogados. Esos abogados, y aquí hubo un fiscal, le cuento a la señorita, hace poquito salió muy exitoso, y a los cuales los académicos empezaron a hacerle unos apuntes de las burradas que decía. No, llenaron Biblias, páginas enteras, libros enteros de la burrada que decía. Entonces uno dice a los jóvenes, a las nuevas generaciones de abogados, ¿usted se quiere parecer a él? Puede seguir ese camino, porque usted es libre de seguir ese camino. No se preocupe. Pero venga, debatámoslo. Él es un hombre muy prestigioso y piensa esto sobre la materia que estamos viendo, sobre la ética. ¿Listo? Bueno. Y la otra tarea es una pequeña reflexión. Yo voy a empezar con la reflexión. Les conté que tuve un estudiante mexicano hace 2 semestres. Ay, ¿cómo se llama? Maravilloso, muy chévere, porque ¿tú qué estás estudiando, Gabriela, por favor? Derecho. ¿En qué grado estás allá en México? En salud. Aquí vamos por cuatrimestres, estoy en sexto. Está en sexto. Son 9 cuatrimestres. Bueno, estás adelantada, ¿cierto? Estás adelantada. Okay. Se podría decir que es más corta, creo, la carrera de aquí. Bueno, por ser una universidad diferente. Sí, yo creo que es más corta. ¿Estás haciendo acá la tesis? Aún no. Aún no. ¿Ya tienes Aún no. tema? No, estoy pensando en titularme por promedio. Ah, bueno, muy bien. Bienvenida a estos encuentros y disfruta esos intercambios internacionales. Hace mucha falta. Bueno. Entonces empecemos con una reflexión y con poesía. Allá la familia de Gabriela está en una bulla ya tremenda, ese muchachito. Hombre, eso no lo para nadie. Y vea la hora que es. Apáguenle las pilas. Bueno.
Lo que pasa es que aquí en Sonora son 2 horas menos. Todo México tiene la hora de allá de Colombia, pero aquí apenas son las 6:34. Ah, tú estás en México. Estoy, sí, aquí en Sonora. Ah, bueno, muy bien. La próxima vez, por favor, nos manda fotos, ¿cierto, Julián? Que nos mande fotos de allá, cómo es esa cosa. Y cuando venga nos trae mezcal o tequila, pero bien bueno. Bueno, empecemos, Bacanora. empecemos con un poema. Este poema es de Jorge Luis Borges, que lo hace en un prólogo que hace a este libro. Este es un libro muy antiguo, se llama El I Ching. El I Ching es un libro oriental, chino, y es más antiguo que la Biblia, que el Mahabharata. Es un libro oracular y sapiencial. Como libro sapiencial, pues es un libro que uno lo puede leer y adquirir conocimiento, sabiduría, hacer reflexiones sobre la existencia humana, sobre lo que ha sido la existencia humana toda la vida. Y como libro oracular, eh, es como el oráculo de Delfos. Haga de cuenta, el oráculo a donde iban los hombres y mujeres de Grecia a preguntarle, a indagarle qué deberíamos, qué no deberíamos hacer, cómo se iban a comportar estos o aquellos en tales y tales situaciones. Oracular es que nos da respuestas a nuestras preguntas. Sin embargo, Borges hace un prólogo y quiero partir de él para una reflexión sobre la ética. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres, la ergástula es oscura, la firme trama de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Jorge Luis Borges, para una versión de Viking. Dice entonces que el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. El porvenir no lo podemos modificar, lo mismo que tampoco lo que pasó como el rígido ayer. Y dice que no hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro del tiempo todo está escrito. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Y quizá ustedes en este momento, John, ¿recuerdas cuando leíste a Federico Nietzsche y El eterno retorno? Ah, sí que lo recuerdo, profesor. Muy bien, el eterno retorno nietzscheano. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. El rigor. Esto tiene un rigor, lo ate. No te arredres. ¿Qué es arredrarse? No te asustes, ¿cierto? Ni te angusties, no te confundas, no te arredres. La ergástula es oscura. ¿Qué es la ergástula? La cárcel, ¿cierto? La cárcel es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Es decir, nuestra vida esta es una trama de hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Este poema, que es maravilloso y que a mí me encanta en Borges,
como tantas cosas de Borges, otras no tanto porque a veces es como complicadísimo Borges, pero siempre lo lleva a uno a otros mundos. Es un verdadero creador de mundos. Ana María. Iba a agregar a lo que decías de Borges. A mí, él tiene un poema que me gusta muchísimo que se llama El tiempo. No sé si de pronto lo ha leído, me imagino que sí, es maravilloso. Y él lleva a la reflexión a una profundidad, es maravilloso, realmente deja mucho que decir, que pensar y genera como que, bueno, uno se centre y redireccione como su camino, como lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente vale en este mundo. O sea, nos centra en lo esencial, porque mira, profe y compañeros, que realmente vivimos en un mundo muy materialista donde generalmente lo que se quiere es como dinero, fama, y en realidad eso no es vida. Se está perdiendo la esencia del ser humano, el amor. El amor para mí lo es todo. De hecho, profe, yo soy de la religión del amor. Yo creo que Dios es amor, soy muy espiritual, no como tal, no sigo a ninguna religión, sino el amor. Y ahí voy con lo que digo de Borges, nos pone a reflexionar, a pensar, a centrarnos, a volver a nuestro centro. Y como tú decías de los oráculos, o sea, todas las respuestas están acá en el corazón. Y, y sí, me inspiré. Profe, yo amo la poesía y también escribo poesía, entonces, no sé, me encanta, me encanta. Muchas gracias por compartir esa reflexión tan hermosa, la verdad, me gustó mucho y me puso como a inspirarme. Bueno, yo que vale la pena que eso sirva porque mira que tú estás estudiando Derecho y está en todas partes, se huele en todas partes, como el amor. Y la ética está en todas partes, en todo rincón, como el amor, ¿cierto? Y la poesía que está en todas partes es como la ética y como el amor y como el derecho, porque esas cosas van a la esencialidad, son esenciales. Y tú tienes razón, porque pues, le crea un mundo y lo centra en lo esencial, la esencialidad. Bueno, por eso es tan filosófico el viejo. Bueno, ¿y cómo les parece que yo les digo de este poema que es absolutamente determinista? Para decirles que es todo lo contrario a lo que nosotros nos interesa en este momento, que es la ética. Y voy a hacer una segunda reflexión. Los quiero llevar a esto, a que repiensen porque ustedes están, casi todos, esto es del 9, ustedes están en el 9º semestre, están a un paso de graduarse. Y resulta que a un paso de graduarse, a ustedes casi todos se les olvidó la esencialidad. Lo esencial de Borges. ¿Saben por qué? Cuando ustedes estudiaron Derecho, y yo les voy a mostrar algo, tengo acá 3 libros porque que los trabajamos. Este se llama Introducción al Derecho de Aptalión y Vilanova. Ellos son 1200 páginas de un maravilloso libro. Ellos son argentinos y cuando uno aprende Introducción al Derecho desde esto, pues queda como un corsario armado. Y Máximo Pacheco, lo mismo. Este libro también es muy grande. Tiene menos, tiene 868 páginas. ¿Sí? Y vamos a ver otro. Aquí tengo otro. Introducción al Derecho, Abelardo Torré. Todo esto lo estudian ustedes acá, también lo estudian en México, porque estos autores son universales para introducir al joven al derecho. Son de introducción y vean, estos 3 nada más pesan un potosí.
Estos 3 libros arrancan con algo, Pero ¿cuál es el autor del primer libro? Introducción al Derecho de Enrique Aftalión. Enrique Aftalión. El otro es Teoría del, no sé si se encuentre, debe ser difícil. Teoría del Derecho de Máximo Pacheco. Es de introducción al derecho, pero son libros maravillosos. Y la introducción al derecho de Abelardo Torre. También son ediciones de Buenos Aires, Argentina. Estos libros que yo leía hace cuando estábamos empezando a hacer nuestros pinitos en derecho, nos empiezan a preguntar sobre qué es eso, qué es precisamente el derecho. Y resulta que ustedes están ya muy ocupados y saben mucho y están a un paso de ser abogados y están hasta aquí de contratos, son los tremendos. Hacer una minuta, ustedes no copian una minuta, ustedes la hacen. Una demanda, un alegato, ustedes lo hacen. Y se saben todo de pe a pa, el procedimiento civil y el procedimiento penal, y aprendieron de los bienes. ¿Cómo? Los bienes relictos, los bienes mostrencos, los bienes públicos, los bienes de interés colectivo. ¿Cuál es la historia de los bienes? ¿Los bienes cuáles? Relictos. Los ejidos, profe. Eso, los ejidos. Los terrenos ejidales, que en México es una figura, eso es una figura muy mexicana, los terrenos ejidales. Y ustedes están hasta aquí, de los contratos, y saben de contratos, que es un contrato bilateral, unilateral, de tracto sucesivo. Eso saben de todo. Pero las preguntas fundantes y fundamentales sobre lo que es esta materia, que es lo primero que uno estudia aquí, se nos van diluyendo como el agua entre los dedos. Los vamos perdiendo de vista. Se van perdiendo en lontananza, y quiero hablar en poesía como mi amiga y la poeta Ana María Cardona. Los perdemos en la bruma, se pierden esas preguntas esenciales, se pierden en la bruma de los acontecimientos del derecho. Y están hasta aquí y saben cosas tremendas, profundas y muy útiles, muy prácticas del derecho laboral, sea individual o sea colectivo, del sindicalismo, con cuánto se forma un sindicato, con cómo se forma y cómo también se disuelve, y los derechos del trabajador y cuáles son los elementos del contrato laboral y qué implica todo, eso lo sabemos. Y algunos van más allá, claro, mucho más allá, y saben cosas puntuales, concretas, y se nos olvida la pregunta por el derecho, la pregunta por lo que vamos a hacer. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es el derecho? Eso es lo que se llama, y se les olvidó, apuesto que se les olvidó, la ontología jurídica. Y ojalá la apunte para que, vamos a volver entonces a estudiar ontología. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es eso? Ontología jurídica. Y claro, y como estamos tan metidos en el derecho civil, en las personas y el signaturo, ¿se acuerdan? Y la sucesión y la masa sucesoral, se nos olvidó que ese derecho engrana, vincula, está entroncado a unos valores. Y ahí está la pregunta por la axiología jurídica. Y como estamos tan preocupados y estamos en el consultorio jurídico, esto y lo otro, se nos olvida la dogmática, pero también se nos olvida una cosa. ¿Y eso qué finalidad tiene? ¿Para qué? ¿En función de qué? Miren que estamos hablando de qué es el derecho, qué valores encarna. Bueno, ¿y para qué es eso? Las grandes reflexiones de la profesión. Esa reflexión es lo que se llama la
teleología jurídica. Apúntalo para que no lo olvide y después lo averigua. La teleología. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso con qué se come? Porque, muchachos, esa es la sustancia. La pregunta por eso. Pero también entonces, cuando uno empezaba a leer estos libros, decía, bueno, ¿y cómo conozco esto? ¿Cómo me enfrento a conocer eso? Haga de cuenta que estamos esperando a los alienígenas. ¿Y en qué idioma vamos a hablar? Oiga, por Dios. No sabemos en qué idioma hablan. De pronto en el arameo antiguo de Cristo. ¿Ah? O en el náhuatl. Pues sería bueno que hablaran náhuatl. ¿Cómo conocer el derecho? Es la gran pregunta también filosófica y metodológica. Pregunta metodológica es lo que tiene que ver con la epistemología jurídica. Epistemología significa precisamente eso. ¿Cómo es que voy a construir? ¿Desde qué categorías? ¿Con qué sistema de categorías? ¿Con qué conceptos? ¿Desde qué presupuestos filosóficos voy a conocer yo esto? ¿Cómo lo voy a conocer? Y esas preguntas yo repito con la poetisa. Me gusta más con la poeta. Con la poeta. Se nos pierden en la lontananza y en la bruma de los semestres. Como agua entre los dedos se diluyen las grandes preguntas que nos pueden hacer diferenciar de los operadores jurídicos cualquiera. Si a usted la asisten o si a usted lo asisten, esas preguntas, está dando un paso a ser más que un operador jurídico, un abogado leguleyo, a convertirse en un jurista porque está pensando en lo que hace. Ojo a eso y apunte eso, estar pensando en lo que hace. Ponga nomás eso, señorita Valenzuela, pensar en lo que hace, porque eso va a ser clave. Pero aparte de nosotros pensar en eso, la materia, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? El derecho, sí. ¿Y cómo les parece que cuando ustedes estaban haciendo esa gran pregunta, ustedes se fueron a Justiniano y aprendieron de Justiniano lo que hablaba de la justicia, y eso de la justicia los llevó a leer libros filosóficos? Y fueron y miraron, y es que el código de Hammurabi, como en una piedra gigante, escrito todo un código de vida. Y algunos leyeron en el Levítico, que también es un código de vida que está en la Biblia. Y algunos leyeron en los testamentos, en algunas piedras aztecas que están también la historia y los reglamentos de vida en la comunidad. Ahí estaba el derecho, la historia del derecho. Importantísimas esas preguntas. Y Justiniano, ¿qué es la justicia? ¿Qué es? Y todos esos filósofos que han hablado sobre la justicia. Siempre es pertinente la pregunta por el qué estamos haciendo. Y quiero recordarles y removerles, que eso fue lo que les dije ahora. Les voy a remover un poquito el cassette, ¿cierto? Eso fue lo que les dije. Se han olvidado, y ojalá no mucho, de que todo ese derecho, todo eso que acabamos de hablar, que les acabo de exponer, siempre refiere a la conducta humana. Es lo que llama Cosio la deóntica jurídica. La deóntica, apuntero porque van a tener que volver a eso. Todo lo que usted estudió, todo lo que está estudiando, tiene que ver con la conducta de los hombres en relación con otros. Y resulta y acontece que esa conducta perdemos de vista su reflexión porque la damos por sentada y seguimos
en los vericuetos, en el berenjenal de los contratos, del derecho civil, del derecho tributario, bueno, de todas esas cosas que son muy importantes, muy bellas, muy operativas, pero que tienen que seguir pensándose, porque refiere siempre a la conducta humana. Y es en este sentido. Es que la conducta humana es histórica, es tan dinámica, se mueve tanto, y la conducta humana, señores, es lo único que nos habla de una categoría especial de seres sobre la tierra. ¿Por qué hay que pensar en la conducta humana? Porque nosotros, como animales bípedos, somos los únicos que estamos pensando qué hacemos. Es más, nos inventamos un día de la semana, los domingos, para pensar, para reflexionar en lo que estamos haciendo. No podemos seguir trabajando día y noche, noche y día, 24 horas, sin que paremos a pensar. Así sea que nos vamos para una iglesia, una mezquita, o nos vamos debajo de un puente a pensar, o a un río, cualquier cosa. Pero siempre el ser humano ha tenido que sentarse a reflexionar, porque es ese animal que toma decisiones. Y toma decisiones que afectan a otros. Y ese afectar a otros en nuestra condición de gregarios no lo podemos soslayar. Nosotros somos los únicos que, contrario a lo que dice Borges, somos la única especie que no estamos sometidos al destino, sino que podemos crear el destino, darle camino al destino, como si fuéramos dioses, sí, como si fuéramos dioses, construirnos, reconstruirnos y destruirnos para construirnos, lo que algunos llaman la destrucción creativa. Porque nosotros como seres humanos tomamos decisiones 24 horas de lo que hacemos, y de eso a veces nos aplaudimos y otras veces nos arrepentimos. Porque un león, nunca hay, Señor Dios de los leones, perdóname que me comí ese becerro como estaba de bonito. No. Pero a nosotros, de pronto por allá, sí, hoy me arrepiento de lo que hice anoche, o no, de lo que dejé de hacer mejor. Porque tenemos un componente que va más allá, muchísimo más allá de las pulsiones, de la animalidad que llama que a nosotros tengamos que satisfacer no lo que tenemos acá, sino que tengamos que satisfacer necesidades vitales. Es decir, nosotros también somos animales, pero animales con una racionalidad. Nunca los caballos se han puesto a pensar, hombre, no corramos que esos manes están allá pues, riéndose de nosotros. O una vaca, hombre, vamos a darle, ¿qué tal Johann Sebastián? Vamos a darle mejor leche a Johann Sebastián porque ese es un buen patrón, ese nos da buen trato. No, la vaca da la leche que tenga que dar. Todo eso para decirle que nosotros tenemos instinto, pero manejamos el instinto. Tenemos el tiempo, pero manejamos el tiempo. Tenemos conducta, pero manejamos conducta. Y no, como dice el poema de Borges, no tenemos que estar sometidos al porvenir irrevocable, ni al rígido ayer, sino construirlo. Eso, señores, eso es la ética.
La ética es esa reflexión desde los griegos que hacían de que no solo se trata del hacer, la tecné, ellos lo llaman la tecné, ahora 8 días lo hablamos, los que estuvieron en clases, sino también de la arete. Bueno, ¿qué hay de valioso en lo que hicimos? ¿Qué hay de bello y de virtuoso? Alguien dirá, yo para qué esos cuentos de virtuoso de Federico. Hombre, yo lo que quiero es ser abogado, hermano. Yo quiero ser abogado, ir a ganar el litigio y echarme mi plata al bolsillo. ¿Yo para qué necesito eso? Pues, no sé si usted lo necesite mucho, pero nosotros sí necesitamos que hagamos una permanente reflexión. Porque si no, esto no fuera academia. Diana María Cardona. Qué pena la interrupción, pero quisiera agregar algo. En lo que tú decías de los instintos de los animales, uno se puede poner a reflexionar y muchas veces como seres humanos, yo digo que es miedo. Tú decías que controlamos el tiempo, controlamos el instinto. Llamemos que ese instinto humano como el corazón, ¿cierto? Que muchas veces decimos que es mejor actuar desde la razón que desde el corazón porque el corazón nos tira a un barranco. Y es mentira, porque en realidad lo que nos tira a un barranco es el miedo. Pensamos que estamos actuando con el corazón, pero no, estamos actuando desde el miedo. El control es miedo a que las cosas no nos salgan como nosotros queremos que nos salgan y no nos estamos abriendo a las alternativas que la vida tiene como para nosotros. De hecho, es algo, yo ahorita, hace días miraba y veía que el corazón tiene neuronas. Para los que no lo saben, pues si no me creen, consúltenlo. Es que la idea es que no me crean, sino que lo busquen, que miren. El corazón es inteligente y siempre sabe qué es lo mejor para nosotros, lo que realmente queremos. Y mira que si tú te pones, profe y compañeros, a observar los animales desde la libertad, pues como corre una gacela, como nadan los patos, están bien, están felices. Y yo digo, y acá pensando en lo que tú decías, son más felices los animales que nosotros mismos, pero es porque ellos no controlan nada, ellos están en su asunto, en su cuento, no se reprimen, no se estancan, ellos hacen lo que quieren hacer y lo que su instinto los lleva a hacer. Como tú decías, un caballo no se pone a pensar, no voy a correr porque estos se están riendo de mí, no, él corre, porque es que es feliz corriendo, porque es su naturaleza. Entonces es muy importante eso que tú dices. Y en cuanto a el ejemplo que ponías de la ética, como con la medicina y eso, es fundamental, profe, tener ética, porque ahí estaría el equilibrio. ¿De qué nos sirve a nosotros como abogados llegar a ser jueces, magistrados, bueno, etcétera, lo que sea, y llenarnos los bolsillos de plata si vamos a tener como esa carga y tarde que temprano el desequilibrio nos va a hundir? O sea, hay que tener un equilibrio, si no nos vamos a hundir y de nada nos va a servir lo monetario, porque también ahí va, profe, el estrés, el control, trae enfermedades, trae un sinfín de cosas. Entonces, el equilibrio es fundamental y sí, el instinto de nosotros, bueno, en este caso, como lo hablábamos, y como lo hablas, es el corazón, entonces yo creo que hay que escucharlo más y tratar de dejar el miedo a un lado, a callar la loca de la casa. No sé si conoces a Jaime Jaramillo, es un autor muy bueno y él dice que la loca de la casa es la mente. Muchas veces la mente pues va de la mano del ego y el ego es el miedo, entonces ahí es donde nos vamos al abismo. Es más como tratar de acallar la loca de la casa y dejarnos llevar por ese instinto y muy seguramente las cosas van a salir tal vez como las esperamos o mucho mejor. Eso es todo. Ojalá que eso no sea todo, porque hay mucho más. Tú tienes mucho más. Qué bien, gracias por dinamizar estos ratos y estos escenarios. Chévere. Y los invito a todos siempre a que hagan lo mismo, que estas clases sean de ustedes. Yo por ahora, por pegarles una calentada de oídos y todo esto, pero quiero es entusiasmarlos y decirles, muchachos, estoy de cositas porque a veces estamos, como cuando uno va a un centro comercial, ve cosas muy lindas y damos un paseo y estoy pelado, no tengo con qué comprar.
hay que entonces sí, rebuscarse la plática y volver. Así nos pasa en la universidad. Hay que ir a conseguir recursos para invertir aquí en el debate. Entonces, muchachos, esas reflexiones se pierden, como se pierde la reflexión por la justicia, por lo que acaba de decir Ana María, la libertad, ¿qué es eso? Por las grandes, por las macro categorías que mueven la humanidad, Yo les decía en clase, esta clase la di ahora de 5 a 7, por eso también podríamos a veces negociar si ustedes quieren estar a las 5 o de pronto los de las 5 venir a las 8. Esa es otra cosa que me dijeron ellos, para que hagamos intercambios ahí y mixturicemos los grupos. Les decía que, hombre, si no fuera por la reflexión permanente que la humanidad ha hecho de las cosas, entonces, ¿en qué estaría el hombre? Es una reflexión permanente por lo que hago, por lo que dejo de hacer. Por eso se han hecho revoluciones. La última que se hizo en México en 1910. Bueno, por eso existen los partidos políticos. Por eso existe el debate jurídico. Por eso existe la escuela, porque el hombre, la escuela es el escenario para superar, y yo he repetido esto muchas veces, para superar la obviedad. No todo es tan obvio. En Colombia nosotros tenemos un artículo que se llama la paz. La paz es un derecho y está en la Constitución. Yo digo, qué vergüenza. Pero es que teníamos que ponerlo ahí, porque como ha sido un tema de tanto debate, entonces la paz se convirtió en un debate ontológico, pero también un debate ético, es decir, deóntico. La ética, la deóntica, como nos lo enseñó Jeremías Bentham, la deóntica. Bueno, ¿por qué poner ahí la paz si se supone que toda constitución tiene que estar dirigida a la paz? Es más, toda sociedad existe como sociedad y tiene un Estado y sistema de gobierno para que vivan en paz. Ahí les mostré a los muchachos de primero, les digo, nos va a inaugurar para que vean una película de derecho y al principio no les parece y después la analizamos. Pueden buscarla y analizarla, que hay muchos análisis de El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas es ¿qué es el derecho? Ahí está. ¿Y qué es el poder? Ahí está. Si usted como abogado no hace una reflexión sobre qué es el poder y qué es el derecho, vea, usted es un leguleyo. Ah, no, si tiene tarjeta, tiene el carnet, tranquilo, puede litigar, tranquilo. Pero las grandes reflexiones es lo que diferencia al abogado, que es el que lleva casos, el que aboga por otros, al que puede ser un jurista. Jurista, el que está pensando en lo que está haciendo. El abogado no piensa en lo que está haciendo, hace. Es más, el abogado es el que le hace los mandados a los ricos. O está haciendo un mandado por ahí para que el otro no la embarre. La gente le hace los mandados y lleva todos unos cartapachos y va raudo por las escalas abajo, escalas arriba y sudando la gota gorda con el uniforme de abogado, que es el traje formal, ¿cierto? Y ellas como se ven de lindas con sus zapatos, sus tacones también. Pero el jurista, distinto al abogado, es el que está pensando en lo que está haciendo. Entonces, la ética tiene una pertinencia por eso. Porque todos los institutos jurídicos tienen que ser pensados y ser pensados en que todos los institutos jurídicos tienen referencia, siempre tendrán referencia a conductas. Pero no es la conducta de la abejita, ni la del buey, ni la del elefante que es muy grande, cabezón e inteligente. No, la de los seres humanos que viven en sociedad. Siempre tendrá que estar repensando. De esa manera yo les decía una vez, oigan,
muchachos, ¿qué tal que no estuviéramos pensando si hasta hace poquito las mujeres, hombre, les faltaba poquito para ser animales? ¿Saben qué quiere decir la palabra mujer? Poeta, ¿saben qué quiere? Mujer es una palabra que viene del árabe, muler, y es la muda, la que no habla. Muler. Porque la mujer era apenas un apéndice del hombre. La mujer acompañaba al hombre, vean. Aún en muchos países musulmanes, las mujeres condenadas al silencio. Las hembras, hembra y hombre, hembra y hombre. Y hasta hace muy poquito, hasta 1957, pregúntenle a sus mamás y a sus abuelas, las mujeres en Colombia no podían manejar sus propios recursos y no tenían derecho a votar. En 1957 hubo un plebiscito y salieron a votar. En 1957. Porque hubo una reflexión. Hasta hace muy poquito, con el medio ambiente, con las especies, hacíamos lo que fuera. Y entonces los campesinos le echaban candela al monte. Y como ese hacer lo reflexionamos, entonces lo llenamos de valor. Le dimos un valor. ¿Qué más cosas quieren que reflexionemos para darles valor? Todas, todas, todas son dignas de eso. Escribí un libro, publiqué en diciembre un libro, pues no lo escribí, esos poemas llevaban 30 años guardados y otros más, se llama Agujas. Bueno, aquí lo tengo. A la poeta se lo va a mostrar y a ustedes también todos se lo voy a vender. Y Agujas. Profe, compártanos un poema de ese libro. Profe, No, ese es el con la que curiosidad. Profe, ese es el que hizo en honor a su hermano. Sí, ese es el primero, pero he publicado 4 libros, este es el último. Bueno, pero no, les quería decir esto, todo hay que reflexionar. ¿Y saben qué reflexioné yo? Sobre la aguja. Ver el mundo desde lo pequeño. El libro se llama Agujas. Y puse, el primer poema es este, pequeño. Levanto una aguja al cielo y por su ranura se me muestra el mundo. Eso es para una reflexión. Y los juristas tenemos que estar reflexionando sobre todo lo que acontece en el mundo, porque todo lo que acontece en el mundo nos va a llevar y está involucrando las conductas humanas. Imagínense ustedes. No, pues, ¿qué decir ahora si no estamos reflexionando sobre esas tensiones del poder en México? Sobre esas organizaciones que tienen más poder que el Estado y socavan los cimientos del Estado en México. Y qué no decir lo que sucede aquí, donde un valor social como los líderes sociales desaparece por cuenta de las balas y entonces eso hay que quedarse callado porque algo deberán. La sociedad tiene que estarse pensando permanentemente. Así como cada uno de nosotros piensa permanentemente lo que hace, la sociedad tiene que estarse pensando permanentemente, o si no sucumbe. Y antiguamente, entonces, teníamos conductas, todo el mundo fumaba en cualquier parte. Se subía usted a un bus y todo el mundo era fumando. Eso parecía como normal. Ya hoy en día no. Ya las reflexiones han dado para eso. Y los hombres les pegaban a las mujeres. No, es que es la mujer de él. Oh, pues es de él, suya de él, como dicen en algunas partes. Es suya de él, no es meta. Ah, bueno, hay quien
digan, no señor, eso no es tan obvio. Hasta hace muy poquito, es que los negros no tenían alma. Hasta hace muy poquito, los negros en Estados Unidos consiguieron los derechos civiles. Una lucha, pero todo porque hay una reflexión y sobre todas las conductas. Entonces, yo les voy a terminar con esto para que me quede cuento para otro día. ¿Qué tal que no? La reflexión sobre lo que hacemos del derecho es reflexionar sobre lo que hacemos. Se llama la deóntica jurídica. Ese término nos lo regaló Jeremías Bentham. Pero así como nosotros como abogados tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos como abogados, tenemos que pensar que deberían hacerlo también los médicos. Y lo están haciendo. La realidad del virus, del coronavirus, nos está llevando a reflexionar sobre eso. Y los mismos médicos han reflexionado. Ve, qué tan raro. Y es que se están muriendo, son los pobres. Ve, y los viejitos. Eso es una reflexión ética. Si viene la vacuna, ¿cómo la aplicamos? Y los ingenieros deben de estar reflexionando sobre la calidad de sus obras, de manera tal que Hidroituango no se venga encima. O que piensan ustedes que hicieron los ingenieros en la línea y hicieron dos, o creo que tres, no, dos túneles. Hicieron uno y no sirvió, se quedaron callados y el gobierno le dijo, no, tranquilo, no pasó nada. Y después entonces le fueron a otra parte y hicieron del túnel, como si no hubiera pasado nada. Después de gastar millones y millones. Como a los que se les cayó el puente de Chirajara, o los que le cayó el edificio Space, y pare de contar. Toda profesión amerita una reflexión, porque como lo dicen los griegos, y lo dijeron en un libro maravilloso, lo leí hace 8 días, que es la paideia griega, que es una reflexión sobre la educación para la formación del ideal del ciudadano griego. Educación para formar el ciudadano ideal de Grecia. Se llama la paideia. Entonces ellos dicen, no, es que hacer cosas está muy bien, eso se llama la técnica. Porque se los bien, bonitas, virtuosas, no de cualquier manera. Hacia allá va dirigida la educación en ética. La educación en ética no es a todos estar pensando si esto está bien o mal hecho. No, hay cosas que no tienen solución. Pero ya la reflexión es un ejercicio social. ¿Se imaginan ustedes? Y qué bueno hacer una pregunta de esas. Claro que no para un examen, porque ustedes se imaginan a Federico Taborda enseñando ética y haciéndole exámenes para que ustedes le respondan sí o no, falso, verdadero, o A, B o C sobre la ética. Eso no luce. Los exámenes son desde todo punto de vista y en cualquier parte antiéticos. Porque están midiendo de manera hasta, son injustos. Porque no dicen nada. Yo les voy a hacer un examen, entonces, ¿aprendió ética o es menos ético? ¿Qué me importa a mí? Que John Hernández sea ético o que sepa muchas cosas de ética, que sepa distinguir entre la deontología y la ontología. ¿Será importante eso? Solo él sabe que lo debe saber. Solo él sabe que es un lenguaje que debería de manejar. O si no, pues también lo arrollan otros. Lo hacen sentir como como un bobito. Pero hacer exámenes en ética a mí me parece que desde todo punto de vista es ya antiético y sobre eso haré una conferencia especial.
Son las 9:18. Yo estoy encantado, pero ustedes están cansados. Quiero que me digan si leyeron y que espeten algunas opiniones que les haya arrancado de sus espíritus inquietos para este campo de entrenamiento del espíritu y del carácter, el artículo del abogado elegante. Ella va a hablar. Ella va a hablar. Hable pues muchacho, a ver, no se quede tan callado. Vea, Álvaro Suárez, no se quede callado. ¿Cómo es que dicen? John Hernández, me escriben al teléfono el número. Denuncie, Álvaro, Eso, denuncie. eso. Bueno. Profe, buenas noches. Dentro de lo que leí pues del abogado Estrella, a mí me parece que él tiene algo pues de concordancia, porque nosotros, partiendo de tener nuestro libre albedrío, pues podemos hacer cada quien lo que se nos plazca sin ir a vulnerar, digamos, los derechos de otras personas. Y dentro de lo que él decía, pues había un citado que decía que el derecho no está determinado por la ética, sino por la normatividad vigente que hay. ¿Sí? Sí. Y pues a mí se me hace que él tiene mucha concordancia en cuanto a eso, y en algún momento también que escuchaba, pues él le interesaba era sacar sus casos adelante, no sentirse a pensar de que era ético o que era moral, porque y dentro de lo que nosotros como juristas nos estamos preparando, pues a veces también nos tocará tal vez demostrar inocencia a una persona que sea culpable. Entonces, pues creo que el abogado, dentro de su punto de vista y su posición que tiene, es muy respetable. Pues ya cada quien, porque aquí entre eso hay que empezar a debatir cuál es la diferencia entre la ética y la moral, porque pues aunque están muy conjugados, esas son pues ramas diferentes. ¿Sí? Entonces, él decía pues de que la ética son directrices, pero el derecho, él se basa es en la normatividad que existe. Entonces, pues dentro de lo que él dice, para mí me parece que es correcto, o sea, no, pues no, es como un tema pues como más valorativo. Sí. Me gusta la posición. Muy bien. ¿Qué más? Ha puesto usted un punto de debate importante, y eso es lo que se trata, de estar en el debate. Dígalo. Profe, Sergio Restrepo. Sergio. Profe, pues yo no he tenido oportunidad de leer el artículo completo porque usted sabe que apenas estoy aterrizando hoy, pero he escuchado un poquito del abogado de la Espriella y de las tesis que él como tal maneja. Y yo digo, los abogados hoy en día se escudan mucho en la norma, se escudan mucho en todos los cuerpos normativos que hay, en todo el derecho positivo. Como el derecho positivo parece algo tan robusto, parece a simple vista, perdón, algo tan sólido, nos olvidamos mucho de la ética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo abogado siempre tiende a separar lo que llamamos el iuspositivismo, el iusnaturalismo, dejar la moral por un lado y el derecho positivo por otro. Esa es una tendencia que creo que equivocadamente aún hoy en día en muchas universidades se enseñan los abogados. También, ¿qué es lo que pasa? El tema de la subjetividad, como la moral es algo del que va en el fuero interno de la persona, como bien lo dice el abogado de la Espriella. Mucha gente tiende a desestimar los pensamientos ajenos porque lo ven simplemente como sí, valga la redundancia, como simples valoraciones. Entonces, yo creo que es muy importante que el derecho hoy en día se enlace muy bien con la ética y con la moral, porque, ¿qué pasa? Usted sabe, profe, que digamos, en los años 1500, 1600, el iusnaturalismo, el de lo que llamamos el derecho natural imperaba, pero después empezó a imperar ya en el siglo XVIII, siglo XIX más o menos, siglo XX, todo lo que es el derecho positivo. Pero se ha vuelto algo que ha ido
incluso a extremos aún mayores que el derecho natural. Entonces nos empezamos a olvidar de eso, nos olvidamos de toda la filosofía del derecho. Mucha gente piensa que la filosofía no se necesita para nada para resolver casos difíciles, y la filosofía es, mejor dicho, fundamental, es muy importante, al igual que la ética, en el momento de resolver casos difíciles. Por ejemplo, un profesor que usted conoce muy bien, Wilberto Terán, un gran profesor que lo admiramos mucho. El profesor decía que había momentos en que los casos eran tan difíciles que el abogado simplemente tenía que revisarse por dentro y, como decía la compañera ahorita más temprano, mirar en su corazón y preguntarse cuál era el paso a seguir, qué decisión se debería tomar y cómo poder sacar adelante ese caso. Ese es como el acote que yo tengo para dar, profe. Profe, a mí también me gustaría participar. Yo estoy como en la mitad de las dos opiniones de los compañeros. O sea, yo creo que y lo más como orientado a lo que dice Sergio, siempre debe haber, o sea, ese nivel de equilibrio que hablaba Ana María es muy importante, ¿cierto? Es muy importante en el derecho y debe haber una mixtura entre lo que es la ley y el corazón. Es importante, suena a telenovela, suena lo que sea, pero es muy importante porque es que hay que partir de algo, somos personas. Si fuéramos robots, pondríamos un robot a que simplemente dictaminara y dispusiera de unas leyes y valga y hasta ahí, pero somos personas. Y el hecho de ser personas nos da pie a ser inclusive un poquito subjetivos, nuestra apreciación personal. Yo tengo una experiencia cuando empecé a trabajar en la compañía donde estoy actualmente, y la entrevista de trabajo, la jefe directa de la gerente, pues como el grupo, me dijo, si yo a usted le digo que haga algo en lo cual usted considera que no es debido, que no es ético, usted lo haría por el simple hecho de que yo soy su jefe y que yo soy su conductor regular y estoy en un nivel más alto de jerarquía. Y yo le dije que no, que si eso me iba a costar el puesto y la estabilidad laboral, que simplemente no lo haría porque mi ética profesional y laboral y de persona me dice que no puedo hacer algo indebido. Entonces, para mí, esa parte personal y esa parte como interior es muy, muy importante. Entonces, ahí no estoy de acuerdo con el doctor de la Estrella porque es que el derecho tiene que ser eso, el derecho es de las personas y para las personas. Entonces, en ese sentido, yo considero que tiene que haber ética, porque es que si no, nos convertimos en máquinas y eso es lo que no es el derecho. Me gustó Silvia, me gustó mucho Silviana su posición, sí. Y mira que te ha servido como un método. ¿Qué es? Te preguntaste para responder, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Cierto? Con respecto a quién, hay que preguntarse siempre por el objeto de lo que es. Y eso te sirvió como método para pensar que, bueno, Ana María está que se habla, y Juan Echeverría, no, debemos que hable primero Julián Echeverría. Yo estoy aquí copiando los números, muchachos, mientras ustedes van platicando ahí. Órale, platique, güey. Oye, platica. Profe, yo sí hablo mucho, pero no, yo quiero escuchar a los compañeros, ya he hablado demasiado, quiero escuchar los diferentes puntos de vista. Bueno, dale pues. No, profe, yo quiero escuchar primero a los compañeros, Bueno, quiero que expongan sus puntos de vista. yo voy a poner el teléfono de Gabriela, 622-12-38. Adelante. ¿Quién quiere hablar? Gabriela. Habla a ver, Gabriela. Platique, Gabriela. Pues es que la verdad no, por lo que he escuchado a mis compañeros, pues sí, más o menos entiendo el tema, pero la verdad no sé a qué lectura se refieren o a qué autor. Bueno, Bueno. pero debes haber entrado en esta. Mira, hay un abogado muy prestante en Colombia que dice que el derecho no tiene nada que ver con la ética. ¿Tú qué piensas de él? El derecho tiene todo que ver con la ética, todo.
Por ejemplo, en mis compañeros, a veces cuando estamos solos en el salón, así que no estamos en clase, de repente uno le pregunta a otro, cuando recién íbamos entrando a la carrera de, a ver, ¿tú defenderías a un violador o a un asesino? Entonces, y no únicamente en el derecho penal, en el derecho laboral, en todos los derechos, en todas las ramas del derecho, tiene que ver la ética. Por ejemplo, hubo un compañero que dijo, no, mi ética no me deja defenderlo porque yo creo que no merece defensa. Y hay otro que dijo, es mi vocación, es mi profesión, es mi trabajo y yo lo voy a defender porque todos merecemos una defensa. Entonces, yo creo que no tanto tiene que ver como eso, como en cómo te manejes en los procesos. Muchos dicen, el impulso procesal, o simplemente que seas honesto con la otra parte. Todo tiene que ver con la honestidad y con la ética que tienes en cuanto a cómo te manejas con tu cliente, en cómo te manejas con la otra parte, con el otro abogado. Si trabajas en el Estado, pues realmente defender tu trabajo, tu constitución, los valores que tienes cimentados, tratar de hacer un país mejor y tratar de levantar un poco el nivel y el prestigio del abogado. Entonces, sí, la verdad yo estoy totalmente en contra de esto que dice el abogado, porque la ética tiene que ver y no solamente en el derecho, en todas las ramas, no, pero el derecho es algo muy importante. Es mi aportación. A ver, ¿quién más? A ver, los muchachos. John Andrés, Julián Arenas, mándame tu correo. No sé si tu teléfono lo tengo. Mándenme los teléfonos que... Julián Arboleda, no lo tengo. Julián. Para contar algo, digamos, de lo que había participado al inicio, algo que me parece muy importante es, antes de ponernos a mirar si es ético o no, pues el doctor de las Espriella, hay que mirar es el trasfondo de eso, pues el por qué él se para en esa posición. Porque pues yo diría que él es pues un abogado penalista y como penalista pues se van rigiendo como codeándose en otras cosas. Así como un ejemplo pues muy básico, saliéndonos del contexto de los abogados, digamos los médicos. Ellos hacen un juramento de salvar vidas, pero asimismo tienen unos sindicatos, lo que son los anestesiólogos, los cardiólogos, donde ponen sus tarifas para la operación que van a realizar o los movimientos que tienen. O sea que para ellos el fundamento no es salvar vidas, para ellos el fundamento es algo económico, ¿sí? Y tienen un juramento que hacen de salvar vidas. Entonces, pues, antes de juzgarlo, pues, si fue ético o no, pues hay que mirar el trasfondo de lo que hay detrás de eso. Sí, sí, has puesto un caso como lo que decía ahorita la compañera, los que suele poner a veces Wilberto Terán, gran amigo, lo aprecio con toda mi alma. Hay casos insolubles. Bueno, también hay Julián Arenas, escríbanme, por favor. Es este asunto. Hay cómo resolver esto, hacer un test, ¿cierto? Sopesar qué es mayor, o si lo ético es no cobrar, o si lo ético es cobrar mucho, o si lo ético es coludirse con el otro para hacer, como decías, un sindicato prácticamente. Bueno, ¿qué es lo ético o qué no lo ético? En el caso de los médicos, uno dice, no, este médico me va a hacer morir que porque no tengo con qué pagarle, ¿cierto? Podría suceder eso. Es un debate bien bonito. Eso, Julián David, escríbanme aquí al teléfono para ahora enviarles un saludo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna posición, Carlos Andrés Gómez, sobre el artículo? Recuerde que esos son apenas pequeños artículos que yo les comparto para que despeguemos las mentes, que están a veces oxidadas. ¿Y saben por qué están oxidadas? Porque esta y todas las universidades se dedican mucho y eso pasa aquí en México y también en toda parte.
Nos dedicamos mucho a repetir, muchachos, a repetir. Lo dijo fulano, no lo dijo Rutano, entonces necesitamos hacer los ejercicios de construir, de construir. Muchas gracias, Álvaro, por su posición y me parece gallarda. Gallarda. ¿Quién más? Diego ya habló. Profe, muy buenas noches. ¿Qué más, Dieguito? ¿Usted qué, hombre? ¿Ah? Gracias. Bueno. Gracias a Dios. Por acá escuchando la postura de los demás compañeros. Creo que es algo muy importante, profe, la ética y la moral que debemos tener. Sí, señor. Ya que pues pienso que la ética son las normas y son pilares fundamentales que tenemos nosotros desde pequeños. Entonces debemos de desarrollarlas en el campo laboral, en el campo personal y más como estudiosos del derecho. Entonces, no sé, los valores nos hacen ver a las personas por cosas totalmente diferentes. Entonces la ética no nos puede llegar y ponernos en contra de la moral y decir, no, es que yo voy a tratar de ayudar a alguien porque tiene más dinero o porque no lo tiene. Debemos ser constantes en esa lucha que nosotros estamos día a día como estudiosos del derecho, estudiar para la gente que nos necesite, no para aquel grande abonado del dinero que nos, como lo manifestó ahorita, que estemos haciéndole los mandados. Entonces, esa es mi postura y pienso que debemos de tener la ética y la moral ante todo y por delante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Diego. De eso se trata. Vamos despegándola para que conversemos. ¿Quién más? Profe, yo, ahora sí. A ver, escuchemos esa melodiosa voz de Ana Matilla. Bueno, profe, bueno, como decía básicamente al principio, pues de la clase lo que hablábamos es un equilibrio. De hecho, lo que decía el compañero Sergio y Silvia me encantó, lo que dijo la compañera Gabriela cuando le contaste pues lo de el abogado con la sola cara que hizo, ya dijo, no, o sea, el derecho tiene que tener ética. Y lo que decía el compañero Diego, o sea, Álvaro, como tú dices, profe, es también muy valiente de exponer su punto de vista, porque me atrevo a decir muy seguramente la mayoría de los que estamos acá pensamos que el abogado de la Espriella no tiene ética y de hecho pues a mí en lo personal me parece que con la mera frase ya nos está hablando mucho de la forma como en la que él ejerce, con la normatividad, con la dichosa frase latina dura lex es les, dura es la ley, pero es la ley. Y bueno, yo decía lo del equilibrio y bueno, también quisiera como responderle al compañero Álvaro lo que decía en cuanto a que los médicos cobran, a que los abogados cobramos, a que todos los profesionales cobran. Y es que, bueno, entonces, si no cobramos, ¿de qué vamos a vivir? Yo decía, mucha gente ahorita se olvida de lo esencial y solo se van por el lado del dinero, pero el dinero es importante. Que sí existen ciertas excepciones, ¿cierto? O sea, de pronto un médico que ve a una persona muy mal, que ve la forma de salvarla, porque es que hay veces, profe, no existe la forma, entonces, pues son muchas cosas a mirar. Y también en lo que él decía, del trasfondo del abogado de la Espriella, que es un abogado penalista, que bueno, que se dice, entre comillas, o que se tienen en el concepto que los penalistas son abogados sin corazón. Eso también hay que analizarlo y hay que mirarlo, porque hay que mirar también él como desde sus inicios y su trayectoria ha ejercido. Pero básicamente, y yo en mi ensayo tengo, o sea, el derecho y la ética tienen una relación muy estrecha y es muy importante. Y ese es el equilibrio, y no solamente para el derecho,
sino para cualquier profesión. Yo ponía en el ensayo un ejemplo que era que, bueno, si tenemos un abogado que está llevando un caso laboral y porque un trabajador fue despedido sin justa causa y llega a la empresa y le dice, abogado, tenga tanta plata y desista del caso, un abogado que probablemente no tenga ética, ¿qué va a decir? Ah, listo, yo acepto el soborno y listo. Pero un abogado que realmente se sienta a pensar qué es lo que está haciendo y para qué, como decía Silvia, para qué, va a decir que no, un no rotundo, porque está perjudicando a alguien, está perjudicando el bienestar y los intereses de las otras personas. Entonces, esto pues tiene un trasfondo muy amplio, se pueden sacar muchos puntos de vista, unos de acuerdo, otros no, pero como lo decía al principio, es el equilibrio, hay que saber llevar un equilibrio y tampoco algo que me parece muy importante, profe, o sea, está muy bien pensar. Yo pienso demasiado, créame que sí, pero si uno se pone a pensar exageradamente de todo, el por qué todo, pues no va a terminar en un manicomio. Profe, yo me considero loca, yo soy muy expresiva, muy auténtica, me encanta pensar, hago lo que yo quiero hacer, trato de no reprimirme, aunque a veces sí me da miedo, pero si uno saca como pensamiento de cada cosa, por ejemplo, el mouse, o sea, si me pongo a pensar en el mouse, hay cosas importantes que nos llevan a reflexionar y que son muy interesantes, pero no es tampoco el caso porque si no vamos a morir, pero bien locos, bien rayados, y la idea es o sea, el equilibrio y estabilizar todo. Llegaste a un punto importante y hablando del mouse. Mira, así como la ética, la filosofía, esto hace parte de la filosofía, no son las reflexiones baladíes. No va, como decían las discusiones bizantinas. Resulta que es que Bizancio, cuando Bizancio estaba estrenando el cristianismo, se metieron en una discusión y eso era un debate social sobre el sexo de los ángeles. Eso era un debate como nosotros debatir de la paz, pero un debate. Eso se llama una discusión bizantina. Has dado en el punto, Ana María, muy importante porque no se trata de las causas menores, sino de las grandes causas de la humanidad, es decir, lo más sensible. Si no, no vamos a hablar pues aquí ya que porque rastra, entonces la que no es rastafari. No, hay cosas que, como dice alguien, no son sustanciales y por eso la filosofía tiene su método propio y son de esas trascendentalidades, lo que hablábamos de Borges cuando empezamos, que te socavan los cimientos, pero ¿cuáles cimientos? No los de la casa, pues que se caiga la casa, hay muchas, no, los cimientos de la existencia humana. Y lo mismo son las reflexiones sobre el quehacer profesional. La deóntica jurídica es precisamente sobre esas grandes preguntas de la profesión. ¿Que me pongo corbata o no me pongo corbata? Si es de chaliz o zapatos Gambinelli o Gaminelli mejor. Bueno, no, son las grandes preguntas como nos lo ha enseñado la filosofía, las preguntas esenciales. Bueno, a mí me encantan tenerlos. ¿Ustedes qué? ¿Qué dicen de mí? ¿No? ¿Qué van a decir? Nada.